Hola, hola, ¿cómo están? Buenas, buenas. Espero que estén todos bien. Los saludo a todos en el nombre del Señor Jesús. Qué bueno verlos un día más conectados. No sé quién está hoy aquí. La tía Glorita, mi amigo David, la Ami, Sergo. Qué bueno, por lo menos que nos esté escuchando, porque no te estamos viendo, pero qué bueno verte conectado. Que Dios les bendiga a todos los que se han podido conectar. Queremos empezar un nuevo mes de una forma distinta, como siempre tratamos de hacerlo, tratamos de entregar contenido más que decir cualquier cosa. Queremos siempre pensar lo que estamos diciendo. Nos hemos preparado un poco para esto. Creo que las enseñanzas que se vienen a futuro son quizás las más importantes, pero esta es la base que queremos poner para poder entregar lo que queremos que ustedes hagan. Hemos hecho un logo, una forma de decirlo, o un nombre a nuestra serie que dice ¿y cómo oirán? ¿Y cómo oirán? Basado obviamente en lo que dice la palabra del Señor. ¿Cómo oirán si nadie les predica? La semana pasada hacíamos alguna alusión acerca de esto, de que es necesario de que nosotros podamos compartir los mensajes, que es necesario que nosotros podamos mandar o entregar este mensaje a otras personas, porque a eso hemos sido llamados. Entonces, queremos empezar poniendo algunos fundamentos. Vamos a empezar diciendo algunas cosas que son importantes y relevantes para esta materia. Y me gustaría leer lo que dice el libro de Deuteronomio, capítulo 6, versos 6 al 9, dice en el nombre de Jesús, dice: y estas palabras que yo te mando hoy, empezando desde eso, empezando de que no es una sugerencia que hace Dios, no es algo, no, así como por si acaso, si quieres, hazlo. No, dice, estas palabras que yo te mando hoy, que las mandó Dios, dice, estarán sobre tu corazón. Y dice, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Cuando yo leía esto, en algún momento, bueno, yo hoy en particular, siendo bien sinceros, no sabía bien cómo manejar lo día en que se me ha encomendado. Entre paréntesis, hoy en día la enseñanza de hoy se llama Volviendo a los Evangelios, porque eso fue esto es como la matriz, la base de lo que queremos entregar hoy día, que es el Evangelio de Jesús, y eso es lo que me encomendaron a mí. ¿Qué es el Evangelio de Jesús? Pero cuando yo leía esto, que era, yo me imaginaba el marketing, la publicidad antigua que entregaba Jesús, que no es muy distinta a lo que se hace hoy en día. Dice que estas palabras, dice que estarán sobre tu corazón, dice, las repetirás a tus hijos. O sea, la primera persona, o las primeras personas que usted tiene que hablarle es a su familia. Hablar de ellos, dice, estando en casa y también andando en el camino, o sea, también a los que te vas encontrando en el camino. Cuando tú vas por ahí, cualquier lugar, en tu camino, también tienes que ir hablando de esto. Al acostarte, o sea, tienes que llegar a soñar con la palabra, tienes que llegar a soñar con lo que tienes, o sea, al acostarte quiere decir, no sé, pues hay personas que mi mamá particularmente cuando yo me acostaba y me decía todas las noches, en paz me acostaré, asimismo dormiré, porque solo tú, Jesús, me haces vivir confiado. Una palabra del Señor que está ahí. Entonces,
eso hace algo en tu vida. A mí, hasta el día de hoy, no se me olvida eso. Y fue algo que lo hacía cuando yo era muy niño, pero cada vez que me acostaba y me repetía: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Porque las palabras del Señor hay que repetirlas y entregarlas a alguien, hay que entregárselas a alguien. Cuando te levantes, gracias, Señor. Por ahí David decía: cada mañana son nuevas tus misericordias, agradeciendo cada mañana por lo que Dios había hecho. Por lo tanto, la palabra del Señor debe estar en nosotros en todo tiempo, debe vivir con nosotros. Es por eso que esta serie es muy importante, porque lo que queremos hablar, sin tratar de hacer spoiler, es que usted entienda la Biblia, que usted viva la Biblia, que la palabra usted la tenga siempre metida en su corazón y que la tenga en su casa, que la tenga donde usted camina, donde usted trabaja, que la pueda escribir, como dice este verso que tomamos el día de hoy, escribirla en los frontales, estarán como en las puertas, dice, en los puertas de tu casa. Hay personas que ponen un Jesús grande o un texto bíblico. Hasta el día de hoy se hace eso. Es una buena forma, no es la única. Hoy en día, podríamos decir, debes escribirla en los postales de tu muro de Facebook, en las historias de Instagram, no sé, en un video de TikTok, porque también son cosas que se viven hoy en día, que son formas nuevas en las que tú estás viviendo. Nosotros particularmente las subimos a nuestro portal de YouTube y estamos cumpliendo con Deuteronomio capítulo 6, porque estamos compartiendo la palabra, la estamos viviendo, estamos haciendo que usted también comparta la palabra. Pero nos nace entonces la duda: ¿qué es evangelizar? ¿Qué es evangelizar? Eso es lo que nosotros queremos hacer en el día, o sea, que queremos que usted entienda en esta serie, que es importante evangelizar, que es importante entregar la palabra, es importante pasar la palabra. En algún momento hablamos de una palabra, una enseñanza así: pasa la palabra, entrega la palabra. Es importante entregar la palabra a otro. ¿Pero qué es evangelizar? Bueno, la palabra evangelizar viene del latín, que significa en todos lados lo mismo, del diccionario, y en todos lados significa lo mismo, del latín, del griego y de no sé dónde, que significa solamente esto: predicar la fe de Jesucristo y las virtudes cristianas. Solo eso. Entonces lo busca donde usted quiera, y eso significa predicar, o sea, evangelizar, predicar la fe de Jesucristo o las virtudes cristianas. Entonces la separa en dos cosas importantes: la fe en Jesucristo, que es creer en Jesucristo, hablar de la fe en Jesucristo. Pero para hablar de la fe en Jesucristo no es algo fácil, porque uno puede leer qué es la fe, entender qué es la fe, cómo se vive la fe, pero no es lo mismo hablarlo que vivirlo. Por lo tanto, predicar acerca de la fe en Jesucristo solamente lo puede ser alguien que ha tenido ciertas experiencias con Jesucristo, ciertas vivencias con Jesucristo. Personas como Victoria, el día de mañana, cuando sea grande, tendrá que decir en algún momento: ¿sabes que Dios me sanó en algún momento? Yo estaba súper complicado. Era bebé, pero mi mamá, amigo, el grupo del Zoom que se juntaba ahí en esos tiempos, quizás en esos años ya no existe el Zoom, cuando ella sea más grande, o sea, otras aplicaciones mucho más avanzadas, y va a decir: bueno, en esos años se me cayó el carnet, se juntaban en Zoom, van a decir, y ¿cómo van a decir? Y el Señor sanó a través de eso. Ella puede predicar de la fe porque es algo que vivió, es algo que Dios sanó, que obró en su cuerpo. Si tú no puedes hablar de lo que no conoces, tienes que hablar de las cosas que has vivido. Eso es lo importante de esta serie, y que nosotros queremos recalcar desde un principio: que tú hables de las cosas que has vivido. También dice que predicar las virtudes cristianas. ¿Y cuáles son las virtudes cristianas? Las virtudes cristianas son estas fuerzas o lo que Dios nos ha entregado a nosotros, que la virtud de ser, no sé, amoroso en algunos casos, cuando el de al lado va manejando y usted le toca la bocina, y usted, en vez de tener una mala reacción,
simplemente lo mira, se ríe, no sé, no le anda gritando quién te regaló la licencia para que después me peguen al auto, ¿cierto? Entonces, ahí las virtudes cristianas se dejan reflejar cuando uno tiene una buena actitud. El libro de Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9, dice: pero ustedes son linaje escogido, porque todos los que están aquí, hoy en día, los que están reunidos, no son cualquier persona. Usted es el linaje escogido. Usted ha sido lavado por la sangre de Jesús, usted ha recibido el Espíritu Santo. Sin miedo a equivocarme, creo que la mayoría de aquí está bautizado. Usted es alguien escogido por Dios, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios. ¿Para qué? Dice. No se queda ahí. O sea, ¿usted fue escogido? Sí. ¿Usted es un real sacerdocio? Sí. Genial, soy real sacerdocio. Nación santa, santísimos. Pueblo que pertenece a su Dios. Oh, no, qué maravilloso. El pueblo que pertenece a Dios. ¿Pero para qué? Y dice, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. O sea, no es para cualquier cosa. Usted puede sentirse todo lo bien que un cristiano se siente cuando le dicen que es un hijo de Dios, que está bien posicionado porque soy un hijo de Dios, porque soy bendecido, porque bla, bla, bla. Pero todo tiene un propósito. Y el propósito de que tú tengas todos estos títulos que son títulos y que son bonitos, son para una sola cosa: para que proclames las obras maravillosas de aquel que te llamó de las tinieblas a la luz admirable. El libro de Lucas capítulo 4 verso 18, Jesús de una forma profética dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí. Y hoy en día tú también puedes decir lo mismo, porque el Espíritu del Señor está sobre ti, está en ti. Dice: por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Si usted tiene malas noticias, qué pena, qué tristeza por usted, porque en realidad nosotros estamos dando buenas noticias siempre, porque Pablo le decía, o sea, él diga el débil, fuerte soy. O sea, puedo tener la mala noticia de ser débil, pero no, pero que lo diga, fuerte soy. Diga el pobre, rico soy. O sea, pueden haber malas noticias y eso no es indudable. Sin embargo, somos llamados y hemos sido ungidos para dar buenas nuevas a los pobres. Dice: me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y poner vista a los ciegos. Eso es evangelizar. Es tomar lo que Dios te entregó, es tomar lo que Dios te hizo y empezar a distribuirlo a otras personas. Empezar a llevarlos a otras personas. Disculpen si me veo un poco, pero estaba subiéndole el brillo a esto porque no me veía nada. Entonces, es entregar lo que Dios te ha entregado a ti a otros, es distribuir. ¿Alguien ha visto o alguien le han ofrecido Herbalife, Mi Life y todos los lives que existen por ahí? Ese es un canal de distribución donde ellos hacen algo muy parecido a lo que es el cristianismo. Lo hacen de forma de publicidad. ¿Qué es lo que hacen ellos? Le venden a usted un producto y le dicen: pruébalo. Pruébalo y velo. Si te hace bien, si adelgaza, si no sé qué, si ¿cuánto lo han escuchado? Yo sé que yo no soy el único, a mí también me pasó. En algún momento vendí productos Mi Life en su momento con el famoso té, el famoso café ese. No sé a cuánto les vendí eso, pero yo vendí nomás. Y también lo consumí. Porque claro, la idea era que lo consumiera para hablar no algo desconocido, para no estar tratando de mentir de algo. No, ellos hablaron de algo que era real. Claudio dice que no alcanzó a caer, pero bueno, a plena vista no se da cuenta uno que no alcanzó a caer. Así que yo creo que todos tenemos que hacer cambios en nuestra vida y
es importante dar ciertos pasos. ¿Por qué hay que evangelizar? ¿Por qué? Eso es una buena pregunta, que esta pregunta la planteo aquí y la dejo en evidencia nuestra hermana Vivi en una reunión que tuvimos. Pero ¿por qué hay que evangelizar? Bueno, la Biblia dice, el libro de Marcos, capítulo 16, verso 15, dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Lo primero no es una decisión tuya o mía, es un mandato de Dios. Y es como lo mismo que leíamos en el principio de Deuteronomio 6. Me decía, y estas palabras que yo te mando hoy. Es lo mismo que podríamos decir del Nuevo Testamento cuando Jesús dice, y les dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y no solo eso, dice que hay señales al respecto. Dice, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán sus manos serpientes, si vivieran cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Todas esas cosas vienen de la mano cuando tú vas a evangelizar. Porque hablas de lo que conoces, habla de lo que vives y lo transmites. Eso es evangelio. ¿Por qué debo evangelizar? Porque hay un mandato divino. No hay mucha vuelta que darle. Hay un mandato divino que te dice, oye, si tú lo viviste, entrégaselo a otros. Hechos 13:47, un texto que aportaba nuestro hermano Claudio, yo lo tengo a ti aquí, porque Claudito ahí tenía toda la Biblia en la mente y la entregó ahí efusivamente. Usted sabe que Claudio es una enciclopedia de la Biblia, se la sabe. Entonces entregó un texto que es muy bueno, dice Hechos 13:47, dice, porque así nos ha mandado el Señor. Mire, nuevamente, así nos ha mandado el Señor diciendo, te ha puesto para luz de los gentiles a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Yo estoy diciendo porque para que ustedes vean que esto yo no lo hice solo, ¿eh? No es que en mi enseñanza, por eso le estoy diciendo, estos textos la aportaron tal persona, estas preguntas la aportaron tal persona, para que vean, esto no es un trabajo solo, y para que usted vea que nos preocupamos de entregarle a usted, entre varios, lo que tenemos que entregar. Así que esta no es mi enseñanza, esta es una enseñanza de todo el equipo que trabaja. ¿Por qué hay que evangelizar? Creo que lo tenemos claro. Hay un mandato divino del Señor. Es un mandato. Si tú recibiste algo, el mandato es que lo entregues también a otros, que lo vayas distribuyendo. No sé cuántos quieren evangelizar. No sé cuántos quieren entregarle a otros. Yo creo que, bueno, hay un texto que dice, mejor es dar que recibir. Y eso también tiene que ver con esto. O sea, entregar a otros lo que tú tienes también es una bendición. No sé cuántos quieren ser bendecidos a través de esto, de dar, de entregar. Es súper importante sentirse bendecido. Pero nuestra pregunta del día de hoy, para ir cerrando, es ¿qué es el Evangelio? ¿Qué son los Evangelios? Por eso decíamos, volvamos los Evangelios. Y nosotros quisimos tomar algo muy importante, un texto muy importante, que no nos podemos extender mucho porque el tiempo es breve y hay que dormir y mañana trabajamos, pero el tiempo es breve. Nosotros tomamos lo siguiente. ¿Alguien se acuerda del sermón de la bienaventuranza? Mateo capítulo 5. Lo tengo en muteo. Dice... Alguien se desmuteó ahí. René se desmuteó. Ahí está, ahora sí. El sermón de la bienaventuranza que dice la Biblia, dice desde el verso 3 en adelante, dice, Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de él, porque el reino de los cielos les pertenece. Dios bendice a los que lloran, porque serán consolados. Dios bendice a los que son humildes, porque heredarán toda la tierra. Dios bendice a los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dios bendice a los compasivos, porque serán tratados con compasión. Dios bendice a los que tienen puro corazón, porque ellos verán a Dios. Dios bendice a los que procuran la paz, porque serán llamados hijos de Dios.
Dios bendice a los que son perseguidos por hacer lo correcto, porque el reino del cielo les pertenece. Dios los bendice a ustedes cuando la gente les hace burla y los persigue y miente acerca de ustedes y dice toda clase de cosas malas en su contra porque son mis seguidores. Verso 12 dice: alégrense, estén muy contentos, porque les espera una gran recompensa en el cielo, y recuerden que los antiguos profetas los persiguieron de la misma manera. Bueno, este texto que nosotros acabamos de leer es como, a ver, es como prácticamente como el entrar al Nuevo Testamento, como entrar a la Nueva Torá, al Nuevo Testamento, pero de una forma distinta, de una forma que hoy en día se le llama como contracultural, porque ellos están acostumbrados a una cultura, una forma de ser, y este texto entra haciendo como algo contrario, porque generalmente ellos pensaban que si tú te portabas bien, te iba a ir bien. Generalmente como que las enseñanzas son eso: usted se porta bien, le va bien; si usted hace caso, le va bien. Finalmente hemos aprendido con el tiempo, y Job es nuestro mejor ejemplo, que a veces uno se porta bien y no te pasan las cosas bien. A veces te pasan cosas, pruebas, molestias, mueren familiares como Job, se te cae la casa, no sé, muchas cosas te pueden pasar aún siendo una persona de bien. Por eso es contracultural, porque aquí empieza diciendo que Dios, el reino del cielo le pertenece, y bendice, por ejemplo, a los que lloran. ¿Cómo una persona débil o una persona que se ve débil podría parecer que le pertenece al reino de los cielos? ¿Cómo? No debería ser. Si aquí entran los fuertes, los que lucharon toda su vida con esto otro, y bla, bla, y ganaron y vencieron. Y pareciera que aquí está diciendo algo como diferente. Pero esto es lo que Jesús viene a instalar, es lo que nosotros veníamos hablando de antes. Ese texto que decía, se lo voy a leer: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para dar buenas a los pobres, buenas nuevas a los pobres, buenas noticias a los quebrantados de corazón. Entonces este capítulo está centrado en las buenas noticias. Si quisiéramos reducir este verso que acabamos de leer, está centrado en las buenas noticias, no en buenos consejos, sino en las buenas noticias. Vino para establecer una nueva manera de vivir prácticamente. ¿Y por qué lo podemos decir? O sea, sacar a conclusión. Jesús en algún momento dijo, bueno, lo que antes fue dicho, pero ahora yo les digo. O sea, viene a ser un cambio de mentalidad en una forma muy grande en nuestra vida. Esto es el fundamento del Evangelio, del Evangelio de Jesucristo. Gracias. Ser parte del reino de Dios es vivir de una vida distinta y contraria quizá a lo que muchos están acostumbrados. Por eso es que hemos enfocado estos versos en tres distintos tipos de personas que Jesús le habló a tres distintos tipos de personas en estos versos: los que dependen de Dios, los que deciden vivir para Dios, y aquellos que son perseguidos por su fe. Entonces, hay gente que aún depende de Dios, hay gente que depende de Dios de una manera que es grande, fuerte, por así decirlo. Y lo vamos a leer. Del verso 3 al verso 6, dice que son personas que dijimos que son personas que dependen de Dios. Dice la Biblia: Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él. A alguien dependiente de Dios. Verso 4: Dios bendice a los que lloran porque serán consolados. A alguien dependiente de que alguien los consuele. Dios bendice a los que son humildes porque heredarán la tierra. A alguien que depende de una herencia. Son personas que necesitan de Dios. ¿Cuántos necesitan de Dios? ¿Cuántos aún necesitan de Dios? Porque uno como que cuando le dice, bueno, hay tres tipos de personas, y uno trata de identificarse en un grupo.
¿cuántos realmente se identifican con el grupo de aquellos que aún necesitan de Dios? Que siempre necesitan de Dios, que están ahí, necesitados de Dios. Sí, a veces soy pobre en espíritu, sí, a veces lloro y tengo que ser consolado, sí. El verso 6 decía, Dios bendice a los que tienen hambre y sed de justicia. Hambre. ¿Cuántos tienen hambre y sed de justicia? De que las cosas se hagan de una forma justa, de para mí, para otro, para nuestros perritos, nuestros animales, lo que sea. Hay una justicia que necesitamos. ¿Por qué dice? Porque ellos serán saciados. Del verso 3 al verso 6 son personas dependientes de Dios. Del verso 7 al verso 9, los que deciden vivir para Dios. Y claro, porque dice, verso 7 dice, Dios bendice a los compasivos porque serán tratados con compasión. O sea, yo decidí ser compasivo con otro y también voy a ser tratado con compasión. Dios bendice a los que tienen corazón puro, porque para tener corazón puro uno no nace con el corazón puro, de hecho generalmente no, la Biblia dice lo contrario. Pero Dios bendice a los de corazón puro, dice, porque ellos verán a Dios. Decidí tener un corazón puro. Cuando uno crece con mal carácter, uno decide si tiene un buen corazón o no tiene un buen corazón. Usted me entenderá. Dios bendice a los que procuran la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Usted decide si quiere procurar o ser una persona pacificadora o no quiere ser una persona pacificadora. Y del verso 10 al verso 12, que decíamos, personas que son perseguidos por su fe. Dios bendice a los que son perseguidos por hacer lo correcto, dice, porque el reino de Dios les pertenece. Y también a ti te va a pasar, porque, insisto, o sea, uno trata de encasillarse en uno de estos tres modelos, pero al final yo creo que estamos encasillados en los tres modelos. Porque, ¿a cuánto le ha pasado que en algún momento alguien te ha cuestionado por tu fe? ¿A cuánto le ha pasado que alguien te han hecho hasta bullying, por ejemplo? De hecho, nosotros conversando de eso, entre lo que estábamos conversando en el grupo, no voy a decir quién, pero alguien decía, claro, yo en tal lugar a mí me molestaba porque yo siempre tenía la Biblia ahí, porque hablaba de eso, porque no sé qué, y era como el evangélico, el canuto, que no sé qué, y somos perseguidos por nuestra fe, somos perseguidos. Y creo que muchos de nosotros hemos vivido lo mismo. De hecho, es tanto así que el hecho de ser perseguido a muchos los hace callar. No les gusta hablar porque ¿cómo me van a decir esto? Porque si lo digo, capaz que no me moleste, no voy a estar bien en este grupo, que en el trabajo, que en el colegio, que no sé qué. Pero Dios bendice a los que son perseguidos por hacer lo correcto. Dios bendice, mira lo que dice el verso 11, Dios los bendice a ustedes cuando la gente se burla y los persigue y miente incluso acerca de ustedes y dicen todas cosas malas en su contra. ¿Por qué? Porque son mis seguidores. Dios los bendice a ustedes por esas cosas. Dios dice, alégrense, el verso 12, mira, después de todo este bullying que estamos sufriendo por hablar de la palabra y todo esto por hablar de Jesús, dice, alégrense. Contracultural, ¿o no? Alégrense. Si a mí me están molestando, me están tratando de hacer daño con sus palabras, es difícil alegrarme, pero Jesús dice, alégrense, estén contentos, porque les espera una gran recompensa. ¿Dónde? ¿Aquí en la tierra? No, en el cielo. Y recuerden, dice que los antiguos profetas los persiguieron de la misma manera. ¿Usted se cree que usted está por debajo? No. De los debajo, uno dice, no, es que el gran profeta Elías, el gran profeta el gran profeta aquel. Bueno, recuerden que los grandes profetas también fueron perseguidos de la misma manera que usted puede ser perseguido. Incluso algunos peor. Porque algunos hasta los perseguían hasta por querer matarlos. Creo, y gracias a Dios, nosotros no nos ha pasado eso. Solamente hemos sufrido algún bullying, algo nos ha molestado por eso, alguien no te cree, y no sé. Hay muchas cosas que no han pasado, pero Dios bendiga a los que son perseguidos por nosotros. Esto es el Evangelio de Jesús. Este es el Evangelio de Jesús. Somos personas que hemos aprendido a depender de Dios. Somos personas que hemos decidido vivir para Dios.
y somos personas que hemos sido perseguidos por nuestra fe. Pero ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer ahora? Tomar lo que Dios nos ha entregado. Vivir lo que Dios nos ha entregado. Porque, insisto, nadie puede hablar de lo que no ha vivido. Vivir lo que Dios te ha entregado y entregar lo que Dios te ha entregado también a ti. Eso se trata. Esto es el puntapié inicial para esta serie. Porque ¿cómo irán si nadie les predica? Qué importante es esa palabra que Pablo dice, porque claro, ¿cómo nosotros podemos decir que queremos conquistar el mundo si no somos capaces de decir o de hablar de la palabra del Señor? ¿Cómo irán si nadie les predica? Es más, vamos a leer, dice, la Biblia lo dice así. Dice, ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? O sea, es más fuerte primero. ¿Cómo invocarán a aquel en quien no han creído? Pero ¿cómo creerán en aquel que no han oído? ¿Usted quiere que alguien crea en Jesús? ¿Usted quiere que alguien crea en lo que usted ya ha creído, lo que usted ha vivido? Pero ¿cómo creerán de alguien que no han oído? ¿Y cómo irán si no hay quien les predique? La Biblia dice, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio de la paz. Y eso es lo que hemos venido a traer. Si hay algo que podemos enfocar o englobar lo que es el Evangelio de Jesús, es el Evangelio de la paz, el Evangelio de las buenas noticias. Así que con esto te dejo, Claudito, te paso de vuelta, que Dios les bendiga mucho. Esta ha sido la primera enseñanza de esta serie, ¿cómo irán?